Y además las sesiones van a ser grabadas, como acaba de comentar ahora mismo, y colgadas en el canal de YouTube de la facultad para que podáis acceder con posterioridad a ellas. Tenemos el placer de contar con la profesora Inmaculada Ejido, que es la coordinadora del programa de doctorado y que nos dará la bienvenida a esta primera sesión. Adelante, Inma. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas, los que estáis en la sala, los que estáis online y, bueno, bienvenida especial a aquellos estudiantes que se incorporan por primera vez al seminario. Yo lo que tengo sin duda que hacer es agradecer enormemente el trabajo que realizan todos los que organizan este seminario permanente de doctorado en educación. Es una de las actividades, por así decirlo, yo creo que más interesantes del programa y además tiene la gran ventaja de que es fruto de la iniciativa de los propios estudiantes y por lo tanto yo creo que recoge muchísimo mejor vuestras inquietudes y que cumple, digamos, una función académica que es sin duda muy interesante, pero también una función, si queréis, más de tipo social, ¿no? Porque es un espacio de encuentro para todos vosotros, ¿no? Y yo creo que todos somos conscientes de que la tesis al final es un trabajo bastante individual o bastante solitario, pero tener la oportunidad de estar, ¿no? con otros compañeros, con otras personas que están en el mismo proceso que uno se encuentra y que probablemente tengan muchas inquietudes compartidas, es también, me parece, algo positivo para, bueno, no sentirse uno excesivamente aislado, ¿no? o abandonado. Y en ese sentido yo, por supuesto que os quiero animar a que participéis. Creo que es posible que tengáis sesiones que os interesen más, menos, eso es natural, pero de todas me parece que podéis sacar cosas positivas y aprender y también eso, utilizar el espacio como intercambio de cualquier duda, de cualquier inquietud que pueda surgir, ¿no? Entonces, yo creo que organizar algo así sin duda lleva su trabajo, es una responsabilidad, pero la suerte que tenemos es que las compañeras que están aquí, quienes componen el seminario, son excelentes, ¿no? Y realizan una labor que a veces yo creo que no es suficientemente reconocida. Desde luego, desde la coordinación sí lo es y lo queremos poner en valor. Y, bueno, pues lo que os deseo, desde luego, es que el seminario de este año sea muy fructífero. Una vez más, pensábamos que íbamos a poder desarrollarlo con una gran presencia, ¿no? de los estudiantes en la sala. Bueno, la situación no acaba de despejarse, pero al menos tendremos una modalidad híbrida que esperamos que pueda ir permitiendo que el número de personas presenciales aumente, ¿no? Y por lo demás, ya sabéis, como digo siempre, que cualquier cosa que necesitéis del programa, pues tanto los coordinadores de vuestras líneas como yo misma estamos a vuestra disposición. Así que, de nuevo, bienvenidos y que aprovechéis muy bien esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Inma. La verdad es que es una bienvenida muy agradecida. Y bueno, de reconocer tus palabras, ¿no? También para nosotras el apoyo que nos dais es importante. Y bueno, como hemos empezado con unos minutos de retraso, pues vamos a pasar con otra ponencia que también es muy privilegiada en el seminario, que nos aporta también un inicio internacional y de calidad. A continuación, Joe O'Hara, presidente de la ERA, nos va a presentar un taller sobre las oportunidades del European Educational Research Association y Sandra va a pasar a presentarle. Good afternoon, everyone. I'm Sandra, a PhD student and organizer of the CPD of line 6 of the program. Let me introduce Joe O'Hara. Joe O'Hara is professor of education and is a member of the School of Policy and Practice in the DCU Institute of Education.
He is director of EGI, the Center of Evaluation, Quality and Inspection, and a member of the Center for Culturally Responsive Evaluation and Assessment at the University of Illinois at Urbana-Champaign. After training as a secondary school teacher, he spent 4 years working as director of education at the Watsanai Education Center, Harare, Zimbabwe, before joining DCU. From 2010 and 2016, he was head of School of Educational Studies, DCU, and led it in the incorporation process that saw the creation of Ireland's first Faculty of Education, the DCU Institute of Education. Joe Hara is a past president of the Educational Studies Association of Ireland, was a member of the Teaching Council of the Island from 2012 and 2016. Joe Hara is the president of the European Educational Research Association. His research interests include evaluation, inspection, research policy, European research identity, culturally responsive evaluation, initiatives in education, and gift education. Today, he's going to talk about the academic opportunities that the ERA offers. We greatly appreciate your participation. The floor is yours. Buenas tardes, hello from Dublin. Thank you. Please forgive my terrible Spanish. I will do my best to speak slowly in English, and I will also do my best to use the presentation mode. So I'm going to try and find my presentation, if that's okay. And here we are, I hope. Now, can everybody see my screen? Hello, can you see? Yes. Yeah, great. Thanks. Thank you. Thanks for that. Thank you. Okay, so thank you so much for the invitation. I'm greatly honored to have the opportunity to speak to this forum. As you will see in the course of the conversation, our commitment in ERA to doctoral researchers and doctoral education is very significant, and I hope that I can give you some idea about what we're doing here within ERA. So very briefly to begin with, ERA, or the European Educational Research Association, is an association of associations. We have 42 member associations from 37 countries and regions, and we've about 20,000 members associated with ERA, which is quite a lot, and focused and dedicated to educational research. And they are spread across 33 networks of interest and areas of interest. ERA is committed to the idea of bringing a European dimension to educational research. And our idea and our conceptualization of European is not just the European Union. I think that's important to state from the beginning. We have an idea of Europe that comes from the Council of Europe, which sees it stretching realistically from Greenland to Vladivostok, but it is across 42 different European countries. And I think that's quite important. And we value the different ideas and the different contexts and the different regions and what they bring to the ideas of educational research. ERA has had a lot of engagement with Spain. Our major conference, the European Conference in Educational Research, was in Cadiz in 2012 and 2012. And we are represented, we have 2 Spanish representatives on the ERA Council, which is the governing body, Eduardo Garcia Jimenez and Gonzalo Jover. And they bring a particular Spanish perspective to the work of ERA. And the council is made up of National Association representatives like Eduardo and Gonzalo. And I think, again, that's an important element of what we do. Without reading all of this, in essence, what ERA tries to do and the function of ERA is to... Sorry. Yeah. Maybe you can put F5 to present your PPT. Okay. Yeah. So. Nope. I've tried that, Sandra. Yes. We can't see your... so you don't see me. It's telling me I'm presenting. So, okay. We can see... okay. We only see the main presentation, but not the diapositives and the charts.
Okay, hang on. Maybe I'll try this one. No, no. Now you're seeing me on your screen. Okay, hang on. Okay, I'll stop sharing and I'll try again. Okay, forgive me. This is the first time I've ever done this, so I usually use Zoom. No, sorry for that. We didn't have enough time to. That's okay. No, that's fine. Right. Let me see. So what do you see now? Do you see anything now that's useful? We can see you, but not the PPT. Okay. How about now? Can you see the PowerPoint now? No. If I email it to you now, Sandra, could you maybe present it and I'll just tell you when to change the slides? Would that be helpful? Yeah. Okay. Okay, I'll do it right now. This is a moment when I think we should all sing a song, perhaps. It makes things significantly easier. One of the things I said I would like to do as a ERA president was to have an ERA song. And then in moments like this, when technology breaks down, we could all sing to each other, but probably not a good time to start. So, okay, I've just sent that to you there, Sandra. Okay, I got it. You got it. Okay, so if you want to open it, and then I will wave my hand or say something when I want you to change it. Sorry. You would think after 2 years we would have mastered technology, but there you go. I have not received yet. Okay. Maybe. Well, I mean, if you want, I can talk in general about ERA, and then maybe when it arrives, I'll be able to give you some more detail about the Emerging Researchers Group. The idea behind ERA, as I was saying, is to engage in high-quality research. And it's high-quality educational research in order to help develop society. And that's a critically important part of what we try to do. So it's educational research for the benefit of society. And for us, that's the central point. And in order to be able to do that, I think what we were committed to doing is developing and facilitating the emergence and the development of emerging researchers or of younger researchers. And to us, again, that's a critically important part of our commitment to educational research. So we see the idea of doing educational research with younger researchers as being central to the work of ERA. How are we doing, Sandra? Any luck? Okay, I've just sent it again. I've sent it twice now, so with any luck, we might get it someday. Okay. Okay, now. Excellent. Yes. Excellent. We were getting very close to the song. Okay, sorry about that. That's fine. No, sorry to you as well. I should be able to do this, but I just didn't know how to use this. It could be an institutional problem as well. We can cut this part with the video. Okay. Can you see? Nope.
puedes ayudar? Sí, una ventana que no se puede. Aquí. Ya está. Vale. Ya sale. Ya está. Okay. Pero no veis las diapositivas. Es que hay que quitar los subtítulos. ¿Pasa? Ya las estoy pasando. Vale, entonces dale a compartir toda tu pantalla, no lo hagas así porque... Vale. Ahí arriba. Eso. Mejor así. Porque así es. ¿Sí? Vale. Abajo. Vamos a probar. Ya sale. Ahora sí te va a salir. A ver, compartir. ¿Vale? A ver, sí. Sí. Dale a ocultar por aquí. No puedo quitar esto. A ver si deja la flecha. Vale, dale que ocultar. Vale, ya está. Ya está. Okay, that's fine. Yo. Okay. So we'll take everything I said. Everybody heard it and fully understood it. So, but ERA is basically an association of associations committed to engaging in educational research and is a broad European-based association. And the reason we do educational research is to benefit society and to benefit education within different aspects of society. So if you want to go on maybe 2 more slides, Sandra, the next 2 slides more. Not that one, not that one. Keep going again, please. And again. No, you're going backwards. Sorry, go the other way. And again. Okay, so we'll stay here. So this is fundamentally what ERA is about. And at the core of it is the idea of doing research to benefit society and to do it in a way that takes account of the context where we come from, but also is quite diverse, and it understands that there's different perspectives for doing research in Europe, but to try and combine these to make a distinctively European way of thinking about educational research. So the next slide, please. And at the center of what we do in ERA are what we call emerging researchers. They're younger researchers, researchers either in the process of completing doctoral education or researchers who have just recently completed doctoral education and are in the early stages of their academic career. And they're helped and facilitated and organized and developed by our Emerging Researchers Group. And the Emerging Researchers Group is a very dynamic network of ERA, one of our 33 networks, but it covers all domains of educational research. So it's not limited to one specific area. And the major aspect of the Emerging Researchers Group work every year is an Emerging Researchers Conference, which happens at our major European Conference of Educational Research. So maybe the next page, please. And at the heart of the ERG, of the Emerging Researchers Group, is the idea that being a doctoral student or being an emerging researcher is a challenging place to be in many ways. And students and individuals and researchers who are on that part of their journey into the research community need support, or need maybe what we call a supportive ecosystem. And there's a few things we think might be relevant here in relation to all doctoral research and all doctoral researchers. The first thing is the idea that you give students the opportunity to assess where they are and what they do. And you give them both the skills and the platform to do that. The second thing is to give doctoral researchers the opportunity to benefit from mentoring, from coaching, from experienced researchers who maybe help them and guide them on the way within their own research. The third thing is
allowing doctoral researchers and doctoral students the opportunity to develop opportunities for themselves and to develop modes and ways of doing things in their own research space that will benefit their careers and that will benefit their accessing or moving on to the next stage of their career. And that's very important. And the idea of co-design is very important here. It's not something that's done to doctoral researchers. It's something that's done with doctoral researchers, which then ties in very nicely to the fourth idea of our community of practice, that we view both in a theoretical sense, but also in a practical sense, the idea that there's a community of doctoral researchers within education, within ERA, but also outside of that, who can provide a support system, a support ecosystem, and to provide a structure that will allow emerging researchers dialogue together, work together, and develop together. And that's both recognizing the diversity of students and of individuals engaging in doctoral research, and also recognizing the inclusivity that's demanded in this type of research. And that's very important, we think, as well, in relation to it. So we can have the next slide, please, Sandra. So then, in terms of the formal idea of what the ERG does, it provides a research community, which I think goes without saying at one level, but is also very important. So the concept of community is very important. It also provides a forum to distribute research, because increasingly and critically, the idea of platforms for research is becoming more and more important. Now, in some ways, it's become very mechanistic and very tied into definitions of quality that count and look at metrics and that. But in another way, it's a platform that allows researchers who are beginning their career to share what they're doing in a supportive environment. The third thing it tries to do is give early career researchers the opportunity to practice and to engage with publication, recognizing that publication is at the center and the core of what we do as academics. It's how we disseminate what we do. And it's to provide a structured set of mentoring opportunities to facilitate that. And then fourthly, in terms of the diversity and the inclusivity, the Emerging Researchers Group finds a way of giving opportunities for researchers from regional contextual backgrounds that mightn't be able to access a conference like Easter. It gives them financial support and other supports to allow them to do that via bursaries, via direct funding. So there's four key aspects of what we do. The next one, please, Sandra. And it's about developing capacities. And again, in some ways, this is a repetition of what I said a moment ago. It gives them abilities to navigate and overcoming barriers. Importantly, it gives the opportunity for partnerships with experienced academics and with experienced researchers. And it also brings the voice of the emerging researcher to the wider ERA community. And I think that's very important as well, that there's an opportunity for emerging researchers, younger researchers, to bring their knowledge, their expertise, their concerns, their interests to a developed organization like ERA with its 20,000 represented members. And that's very important as well, because we recognize that if research is to continue, it needs to bring the next generation of researchers along, but not in a passive way. There needs to be an active engagement and an active involvement of researchers from a very early period. The next page, please, if we could, Sandra. And maybe just go through till they all turn up. So what do we do? So firstly, there's the conference, the Emerging Researchers Conference, which is part of the European Conference of Education Research and happens annually. And there between 200 and 300 researchers have their own dedicated conference in the 2 days prior to the major Easter conference. And that's facilitated and organized by Easter. And it's an opportunity both to present, but also to create that community. And as a key part of that, there's a series of awards and support awards to help. So one of them is the Best Poster Award, where individuals who put forward poster-based research are allowed, are given an opportunity to present it to a wider audience. There's the Best Paper Award as well, which is, again, guarantees the individual who, with the best paper, a publication the following year in the European Educational Research Journal, the ERA Journal. And
And those two things are very linked to capacity building, and they're very linked to individuals being given the opportunity to develop their skills and their capacities to do that. In addition to that, every year ERA runs season schools and summer schools. The one next year is in Porto, in Portugal, and it's something that I think is very important for our research community around issues of methodology and issues of developing research capacities. And then there's mentoring opportunities, and there's opportunities again to emphasize that the broader ERA community is very involved in the Emerging Researchers Conference in order to create those relationships and those mentoring relationships that will allow younger researchers draw on the experience and knowledge of maybe slightly older and more experienced researchers. There's then, ERA has a blog where everybody is welcome to submit anything, but we particularly focus on providing a forum for emerging researchers, for younger researchers, for doctoral researchers to present their ideas as they are and the ideas that they're developing. And then the final one are the bursaries. So every year there are a number of bursaries, or there's a number of financial supports offered to students or to researchers from around Europe and beyond to help them attend and to help them come to the Emerging Researchers Conference. And to us, this combination of things is important because these are the foundational combination and activities that create this community of researchers, which again is at the core of our conception of what it means to be an educational researcher and a doctoral researcher in general. I think it's not a solitary solo activity. It's one that should see you being brought into a community of researchers, and this is part of that process. So maybe the next slide, Sandra, would be good. So this year's conference, this year's summer school, will be taking place in Porto from the 11th to the 15th of July. There's about 70 places on it, and it's a supported summer school, so the costs are very low. And this looks really at the beginning of research for individuals who are maybe beginning their research journey at doctoral level. It's particularly targeted at them. And every year we try to have it in a different European city in order to bring as many researchers as possible to it. So that's next year. Of course, any of you involved in education and education research, I'd recommend that you try and come. Our conference next year is in Yerevan in Armenia. This is the first time that ESR will have gone this far east. I think the furthest east we've gone before was Istanbul. And we're now going into one of our newer research members. And I think for us, this is critically important. And it goes back to something I said earlier in the presentation, that ERA's concept of education is and the European aspect of education is much broader than the idea of the European Union. ERA's concept of educational research it's like it's a worldwide, it's a global concept, but in a European context, it tries to bring in many of the different research traditions and research ideas. And one of the most interesting ones is Armenia, a post-Soviet country that is transitioning to a very different way of thinking about research, but brings with it the richness of that Central Eastern European research tradition. So both the Emerging Researchers Conference and ESR will be in Yerevan next year and also online. Next one, please, Sandra, if we could. In addition to that, we have academic writing workshops, and the academic writing workshops are specifically targeted at individuals who want to write in English and are looking for support. And they're normally organized around national educational research conferences. And they've been in about 11 countries so far. I'm not sure if they've been in Spain. Perhaps one of the national associations represented on the ERA Council may bring it to one of their conferences. But it's specifically targeted at the idea of writing for publication and writing in English for publication. Problematic though that is in one way, practically we realize it's something that's important. Maybe the next slide, Sandra. In terms of who the people are in relation, they're just the people who represent it. You can see the majority of the people who organize this are emerging researchers themselves, other than Sinia and Satu, who are the two lead coordinators and mentors. The rest of them are all emerging researchers. And the concept underpinning this is that it's younger doctoral researchers, or not younger, doctoral researchers shaping the community for doctoral researchers. So you can see there are current representatives. Next one, please, Sandra. And please join. It's free. It's managed through two things. It's managed through LinkedIn, and I'll send on all the details if you wish to do it. And there's also a mailing list as well.
and there's no charge to it. Everything associated with it, except from attending the conference, is absolutely free, and we facilitate the transition and the distribution of information as much as we can, with a view to trying to give opportunities for emerging researchers and doctoral researchers to share and develop and to connect and to think and to make those connections that will be essential for them for their future careers. And I think this is the final slide now. So if anybody wants to find out anything else, that's my email. Sorry, that's the ERA webpage. It's also the ERA on Twitter, and it's my own my own Twitter address. So please feel free to connect with us, any of you who are on Twitter, and also anybody who's interested in writing an ERA blog. We'd absolutely encourage you to do that. So that was a very quick run through what ERA does. Maybe not as quick as it could have been had I been able to use Microsoft, but thank you for that, and thank you for your patience. Any questions? I'm happy to answer any. Joel, thank you very much for your presentation. It was amazing. Maybe we have some questions around your presentation. The first one, I think, is Laura Camus. Wait, I wasn't prepared to be the first one. Sorry. So yeah, my camera is not working actually right now. I wasn't ready for that. But anyway, like Joe, like oh, here I am. Okay. So now you all can see me. So Joe, like thank you so much. I really like appreciate this conversation that we are going, like that is going on actually here today, and especially because you're a very important person, I would say, in this association. So just like having it's basically having it's a pleasure to have you here and to discuss you like directly with this kind of things. I really would like to encourage like all people to attend the summer and winter school of the ERA. I think like you have to do it. Like I've been one of the students. I went to one place in Praga, and it was really nice. I really enjoyed, and that was one of the things that I wanted to say. And also, I have 2 questions. But first of all, let me also emphasize that I think that ERA is actually doing a really good job in this kind of balancing the excellence of emerging people, and at the same time providing them like kind of opportunities like equity and this kind of bursaries that are very important in order to access to this kind of spaces for discussing education. So my questions are 2 different ones. Like on the one hand, I really would like to know your opinion about what are actually the new, let's say, new topics, new perspectives that these emerging researchers are actually bringing to the floor of discussions in education. Like, do you have any kind of feeling about, okay, so I think like emerging researchers, people are actually bringing up some kind of, I don't know, like perspectives, or I don't know, I just want to know your opinion about this. And I'm also really interested in knowing your experience as the last year we are having this kind of waves of nationalism, and at the same time these waves of, well, this pandemic that we are right now, where one can have the feeling that in a way we have been kind of distancing between each other, right? We have this kind of lockdown, and then we stop all our spaces for sharing ideas, at least like in person. So in which way do you think, like what kind of effect this kind of phenomenon, right, like the nationalism, or for example like the pandemic, have effect to spaces such as the ERA, right? Like, do you see any kind of change in a way, or like how do you see, like what do you think? I'm actually like really interested, and especially you as a member that is really involved in this kind of organization, these European organizations.
And that's all. I'm thank you so much, and I'm really happy to listen to your questions, your answers. Thank you, Laura. They're two huge questions, which I would happily talk about for 7 hours, but I'll try and do it in a shorter period than that. So the first question is, what do emerging researchers, if I understand, bring to ERA, and what are the areas? I mean, in some ways, what I tried to say earlier on is, because it's not a disciplinary focused area, they bring what they're studying. So if they're a curriculum specialist, they're bringing curriculum ideas. If they're a digital learning specialist, if they're a gender specialist, so they bring the fruits of their own particular research. So at the most basic level, and I don't mean that in a negative way, but at a foundational level, they bring their knowledge, and it is cutting edge knowledge. So last year at our conference, some of the most interesting presentations around the impact and the development of technology supported learning came from emerging researchers, largely because they, as you saw with me earlier on, they were much more comfortable in engaging with technology than older researchers like me, let's put it that way. So that's one level of thing. But there's a second order set of ideas and a second order set of concepts that were really interesting, and they're challenging, and it touches into your second question as well. One strong idea and one very important emerging idea from the emerging researchers is the challenge to the system that sees younger researchers employed in a more precarious manner than people like me. So it's the changing career pathway across European research systems. Whereas, and this isn't everywhere, and different parts of Europe have different experiences of this. And I know Spain has a very particular way of funding and mentoring and helping people into academic life. But in many places, there's short-term contracts, precarious contracts, short-term research contracts, and multiple contracts, which mean that a pathway into a tenured full-time position is very difficult. So that's a big challenge. And then that connects to the wider question in a way of what's happening in relation to educational research. Educational research is really becoming a bedrock in many societies, and that's what the pandemic showed, that education became a formative aspect of what we're doing, but also educational research became part of maybe an ideological conversation as well about what's important in a society, how do you teach, what do you teach, who teaches, and who's involved. And I'll finish because I know you need to go on to other things, but one of the big things that's become increasingly important, and I think we can see this in our emerging researchers, is the idea of the opening of education to multiple voices. And so it's student voice, parent voice, stakeholder voice, researcher voice, that all of these issues are now being brought into the conversation about the education. And who is the privileged voice? Who is the unprivileged voice, who has access and who doesn't have access, are becoming increasingly important. And I think that feeds into many of the issues around nationalism and involvement and belonging that we think about. So that's a very quick overview, but hopefully some ideas there. Thank you very much. We have more questions, comments. If you have the chance to write your questions in Spanish, and we can translate in English if you wish. And if not, we can pass to the presentations. Okay, thank you very much, Joe. It was a really good pleasure to be here with you, and hopefully we see you in Armenia. Absolutely. And please come, and thank you so much again for the invitation. And sorry I was so terribly untalented with technology. I'll be better next time, I promise. Bye-bye. Thank you very much, Joe. Bye-bye. See you. Bye-bye. Bye. Bueno, haciendo uso de esta modalidad híbrida, volvemos a la presencialidad con Sandra. Con Sofía, perdón. Sandra es que nos ha hecho de corresponsal internacional.
A continuación, Sofía nos va a presentar los avances de su tesis doctoral, que está encuadrada en la línea 2, que se denomina Neurociencia Cognitiva, Psicopatología y Currículum, en el marco de la educación inclusiva y la atención a la diversidad. Su tesis se denomina Predictores del desarrollo socioemocional. Perdonad, que he dejado puesto los subtítulos. Predictores del desarrollo socioemocional y psicopatología infantil a partir de la vinculación parental y la estructura familiar. Os presento a Sofía. Se graduó en psicología del Colegio Cardenal Cisneros, que está adscrito aquí a la Complutense. Después cursó un posgrado especialista en clínica y psicoterapia psicoanalítica. Bueno, su trabajo de especialización fue el niño y su familia, y un máster de psicología general sanitaria, donde obtuvo una mención de honor en su trabajo de fin de máster, que se denominó Vinculación materna, sobreprotección, desarrollo socioemocional y rendimiento escolar en niños y niñas de educación primaria, que lo dirigió Manuel Rodríguez Abuin. Sofía ha participado además en diferentes investigaciones y presentado pósters científicos en congresos y seminarios que se han celebrado aquí en nuestra facultad, con motivo también de la celebración del Peace Day. Muy bien, Sofía, pues adelante. La exposición durará 20 minutos, luego tenemos 10 minutos para hacer unos comentarios y después ya tendremos el descanso. Solamente déjame decir que os pasaremos durante el descanso el registro para que pongáis vuestros nombres y que os podamos mandar los certificados, ¿vale? Y ya está, adelante. Voy a poner... Vale, adelante. Sí. ¿Cuántos sillones? Eso es. Vale. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a vosotras por organizar estos seminarios. Y hoy, bueno, vengo a presentar un poco los avances de mi tesis doctoral, tesis que dirige el doctor Domingo García Villamizar y el doctor Manuel Rodríguez Abuin. Y estoy haciendo un estudio sobre los factores predictores del desarrollo socioemocional y la psicopatología del niño a partir de la figura, o sea, de la vinculación de las figuras parentales y la estructura familiar. Como han dicho, bueno, mi tesis se encuadra dentro de la línea 2 de la Facultad de Educación. El procedimiento que estamos llevando a cabo en la tesis es, pues primero partimos de plantear un problema de investigación, hacer una pregunta de investigación sobre qué podíamos investigar y a partir de ahí empezamos a hacer una revisión bibliográfica para seleccionar las variables que podían servir de objeto de estudio. Después ya hemos planteado la metodología y el diseño que vamos a seguir y planteando también unos objetivos y unas hipótesis. Ahora mismo me encuentro en la fase de preparación de materiales y en la captación de participantes para empezar a coger muestra. El problema del que partimos era que nos planteábamos de qué modo la vinculación parental afecta tanto al desarrollo socioemocional de los niños y a la psicopatología. Esta pregunta me llevó a planteármela porque, bueno, como han comentado, yo hice una investigación en mi TFM sobre cómo influye la vinculación y sobre todo la vinculación sobreprotectora de los padres hacia los hijos, y los resultados que encontramos era que las madres que eran demasiado hostiles, tenían una actitud hostil hacia los menores, hacía que los niños tuvieran muchísima menos independencia y fueran niños también mucho más agresivos dentro del grupo, y su desarrollo socioemocional era mucho más bajo que el de unos niños que las madres tienen una vinculación sana.
Entonces, de ese modo me llegué a plantear pues de qué modo o hasta qué punto podemos decir que la vinculación materna afecta al desarrollo de los niños y si produce algún tipo de psicopatología o trastornos de la conducta en los niños. La población objeto de estudio son alumnos y alumnas de tercero de educación infantil y las familias de esos alumnos. Las variables que hemos encontrado que pueden ser importantes y objeto de estudio es que las variables independientes que pueden estar afectando son el tipo de familia, los miembros que componen esa familia y qué rol tiene cada miembro dentro de la familia, la vinculación parental, es decir, cómo se vincula cada miembro no, el padre o la madre o los cuidadores principales, en el caso de que no sean ni la madre ni el padre, cómo se vinculan con ese niño y cómo se vinculan en general ellos, ya sea con su pareja o con otras figuras de referencia. Si existe también sobreprotección, ya que como os he comentado, encontramos que sí era muy significativa la vinculación sobreprotectora o las conductas sobreprotectoras de las madres. También consideramos que es muy importante observar y tener la variable de cultura familiar y social, la situación laboral de los padres o de los cuidadores, el nivel socioeconómico, las situaciones de maltrato familiar en el caso de que existan, ya sea hacia el menor o violencia de género o violencia doméstica en general. Y si existe algún tipo de psicopatología familiar, ya sea en el padre, en la madre o alguna psicopatología previa que influya en la familia. Y como variables dependientes hemos seleccionado las conductas que se observen en el menor, ya sean comportamientos dentro del aula, en el juego, en el tiempo de recreo, conductas que nos hagan referencia a los padres, estudiar también el desarrollo cognitivo del niño, su rendimiento académico. Más que el rendimiento académico, porque como os he comentado, eran niños de tercero de educación infantil, es más bien la adaptación del niño y la capacidad de aprendizaje que tiene, sobre todo en la lectoescritura y en el razonamiento lógico. Las relaciones sociales entre iguales en la familia y con los propios profesores, tener en cuenta también el desarrollo evolutivo del niño para saber si hay una aceleración o un retraso en el desarrollo, observar también las conductas de juego, la comunicación con el niño y su comportamiento. Entonces, con esto que queremos recoger, pues ver si el modelo de familia, la vinculación parental y la psicopatología familiar influyen en el desarrollo socioemocional del menor, en sus relaciones y en la psicopatología infantil. La metodología que hemos escogido, que vamos a utilizar, es realizar un estudio correlacional predictivo con análisis descriptivos, correlacionales, predictivos, comparativos y asociativos. Y este estudio va a ser un estudio longitudinal con 3 medidas. La primera medida se va a estudiar en el segundo trimestre de educación infantil, tercero, del último año de educación infantil, cuando los niños tienen entre 5 y 6 años. Y la segunda medida se hará en el primer trimestre de primero de educación infantil y la última coincidiendo con el tercer trimestre de educación infantil. ¿Por qué se ha seleccionado esta temporalidad? Porque el segundo trimestre de tercero de educación infantil lo queremos comparar con la adaptación al primer trimestre de educación primaria, coincidiendo con ese salto de ciclo, y el tercer trimestre para ver si la adaptación y el progreso académico y adaptativo ha sido ya asentado o no. Los objetivos que nos planteamos en la investigación es, lo más importante o el objetivo principal sería estudiar las relaciones entre la vinculación parental, la estructura familiar y ver cómo influye esto en el desarrollo socioemocional y en la psicopatología infantil. Y como objetivos secundarios nos gustaría contrastar el papel de la vinculación insegura, desorganizada y la sobreprotección parental como predictores de posibles dificultades en el desarrollo emocional y en la psicopatología de los niños. Estudiar también el papel que tiene o el papel protector que tiene la vinculación insegura como un buen predictor o un predictor favorable en el desarrollo socioemocional de los niños, reduciendo así o pudiendo reducir así la presencia de psicopatología en los hijos. Analizar también la influencia de los diferentes modelos de la familia actual y cómo afecta esto en el desarrollo socioemocional y en su psicopatología. Como hipótesis, nos hemos planteado que la psicopatología familiar hará que haya mayor psicopatología infantil y, por tanto, dificultades en el desarrollo socioemocional
que cuanto mayor sea la estabilidad familiar, menor será la presencia de psicopatología y, por tanto, mejorará el desarrollo de los niños, el desarrollo socioemocional, que la vinculación insegura afectará a la independencia del menor y, por tanto, también a su desarrollo socioemocional, y la vinculación segura será un predictor de un mayor ajuste socioemocional en los niños. También que si existe algún tipo de estresor dentro de la familia en el momento de la investigación, esto también estará influyendo en el desarrollo socioemocional de los niños, y que el desarrollo socioemocional será también un posible predictor de psicopatología, ya no infantil, pero sí que puede ser una psicopatología más en la edad adulta. Bueno, pues una vez planteadas las hipótesis, las variables a estudiar, planteando objetivos y posibles hipótesis, empezamos a ver qué materiales podíamos aplicar a la muestra. Lo primero de todo era más bien elaborar un cuestionario sociodemográfico para recoger datos sobre la edad de los padres, la fecha de nacimiento del menor, los miembros de la familia, las personas con las que conviven, qué tipo de relación o relaciones tienen entre los diferentes miembros, si existe, como he dicho antes, psicopatología dentro de la familia directa o familia indirecta, el nivel socioeconómico, la cultura, qué estudios tienen, la situación laboral, enfermedades familiares, ya sean psicopatológicas o físicas, ¿no? También nos gustaría recoger datos sobre quién es el cuidador principal, porque muchas veces no coincide con los padres. También si ha habido ausencia de las figuras parentales en los primeros años de vida del niño, ya que se ha comprobado que es fundamental, y recoger datos un poco de, pues eso, sobre todo de la estructura familiar y del modelo de familia. Después se aplicará el cuestionario o el test de Vinculatest de Rodríguez-Abuin, en el que se van a recoger datos sobre, bueno, lo que evalúa este cuestionario es la vinculación segura, insegura, desorganizada y la inocencia psicológica. Estas 4 escalas se dividen en diferentes subescalas, formando un conjunto de 6 subescalas que tienen que ver con la interdependencia adaptativa, la regulación emocional, la vinculación dependiente, la vinculación evitativa, paranoide y hostil. Entonces, con esto lo que queremos recoger es comprobar la vinculación de las figuras parentales. Después también a los padres, o sea, todos los materiales los vamos a aplicar a los padres, padre, madre o cuidador principal en general. Se va a aplicar también el sistema de evaluación en niños y adolescentes, más conocido como SENA, en el que se va a utilizar la versión de las familias, utilizando la versión de niños de 3 a 5 años. Y con esto lo que queremos evaluar son si existen problemas internalizantes como TDAH o depresión, ansiedad, problemas externalizantes, problemas específicos, ya sean del aprendizaje o de otro aspecto, y también de poder hacer una prevención o detección, un poco un screening de las áreas de vulnerabilidad de ese niño. Y con esto lo que se quiere recoger son tanto los problemas emocionales como de conducta. Luego, este cuestionario, el CSC, creo que se llama en inglés, el SCD en inglés, es un cuestionario de capacidades y dificultades que lo que queremos hacer es solo complementar el SENA, ya que el SENA se creó en base a este cuestionario, pues lo que queremos hacer es, el SENA es mucho más completo, pero bueno, lo vamos a aplicar para complementar un poco más. Entonces, lo que vamos a recoger aquí son las dificultades emocionales de los niños, comportamentales y el comportamiento prosocial. Después se aplicará también el DP3 para hacer un poco, recoger un poco más esos aspectos de desarrollo, ya no tanto cognitivos, sino social, emocional y, bueno, tiene algunos ítems cognitivos que igual, pues un poco reforzarían al SENA. Y también el PCRI, que es un cuestionario sobre los estilos de crianza y evalúa tanto el apoyo que ejercen los padres hacia los hijos, la satisfacción de estos con la crianza, el compromiso de las figuras parentales, la comunicación con el hijo, la disciplina, autonomía, distribución de los roles dentro de cada miembro de la familia y la deseabilidad social. Después aplicaremos el cuestionario de Olson de cómo es tu familia para poder clasificar a la familia según un tipo u otro. Para poder clasificar a la familia seguiremos la teoría también de Olson, entendiendo que existen familias potenciadoras,
parcialmente potenciadoras o obstructoras, es decir, familias que se implican más en la crianza y facilitan el desarrollo, familias que no lo hacen tanto y familias que, al contrario, lo que hacen es dificultar ese desarrollo del menor. Después aplicaremos un cuestionario de sucesos vitales para ver qué sucesos están afectando tanto a la pareja como a la familia, a otros miembros que estén implicados en la estructura familiar o aspectos que afectan directamente al niño, como por ejemplo un divorcio. Sobre todo lo que queremos registrar es cambios importantes en el día a día, pues eso, tipo divorcio, separación, si han perdido el trabajo, si se han tenido que mudar, cambios que realmente suponen un estrés añadido. Vale. Y después se aplicarán técnicas de observación siguiendo la metodología de Anguera para ver sobre todo cómo juega el niño, cómo se relaciona con otros, qué conductas realiza, más observar un poco también cómo es su lenguaje, si sigue patrones siempre muy rígidos o es un niño más flexible. Y bueno, una vez ya habiendo elegido y seleccionando todos los cuestionarios, todos los test que se van a pasar, pues se va a proceder a captar los diferentes colegios y proporcionarles información sobre la investigación, convocar una reunión informativa a las familias, ya que todas las familias van a ser participantes voluntarios, entonces trataremos de hacer reclutar familias, entrevistar a esas familias donde en esa misma entrevista se recogerá ese cuestionario sociodemográfico para conocer un poco más la familia y se entregará y se complementará con presencia del investigador esos cuestionarios y test para poder recogerlos y que no se pierda ningún dato y después hacer la observación de los alumnos. Esto sería la primera fase de la investigación y luego ya con la entrega de los cuestionarios, una vez que lo han complementado y han firmado el consentimiento informado, ya que quedaría un poco pues eso, esperar a la segunda medida, que sería en septiembre, y volver a convocar otra vez a las familias y que quieran seguir participando en la investigación, que ese es un poco el riesgo de esta investigación, que al ser 3 medidas, pues contamos con que va a haber muerte en la investigación. Así que todo esto. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta. Sí. Vale. Te iba a decir, si nos podemos Sí. rotar para poder leer Sí, el sí, chat. sí. Que esto es un poco... No, súper bien, ¿eh? Vamos muy bien de tiempo. Voy a dejar de compartir por aquí. Vale. Vale. Bueno, te dan la enhorabuena. Sí, yo también te lo quería decir. Es sorprendente. Tienes ¿no? como un montón de instrumentos para analizar muy bien una realidad y también un poco con la cuestión, ¿no? de que planteas de puede caerse mucha gente al ser longitudinal, ¿no? En este análisis. Sí, en principio la muestra con la que queremos contar de inicio son con 200 familias, Sí. porque eso contamos con que por el camino se van a ir perdiendo muchas pues, por motivos personales o por cuestión de que se les pierda un poco la pista o que no quieran seguir participando en la investigación, porque también entendemos que implica tiempo y que no todas las familias se van a querer implicar. Claro. Sí, además es, ¿no? como una dimensión íntima, que es cómo te relacionas tú con tus hijos, entonces Claro, puede ser es un también poco en esta complejo. ocasión, ¿no? Sí. Me va a tocar hacer a mí cosas. Vale. Miré, a ver, ¿qué puedo ver aquí? Mireia, adelante. Sí, hola. Bueno, primero quería felicitarte porque estoy de acuerdo con mis compañeras. La presentación ha sido súper clara y muy interesante. De hecho, quería decirte que tanto la temática como la metodología me parece francamente muy interesante. Todo lo de los modelos de ecuaciones estructurales me parece un mundo maravilloso. Y mi pregunta es más de curiosidad y en relación con el trabajo que ya has hecho. Hablabas de la relación, entre la psicopatología y la relación con los hijos era significativa. Y mi pregunta era, ¿te acuerdas? No hace falta exactamente del tamaño del efecto, pero ¿te acuerdas de la magnitud de esa diferencia?
No me acuerdo exactamente, pero sí que fue una cuestión que apliqué también el Vincula-Test y como habéis visto en la presentación, lo que hace es evaluar la vinculación segura, insegura y desorganizada de las madres, y lo que nos llamó muchísimo la atención es cómo esa interdependencia afectaba directamente al desarrollo socioemocional de los niños, haciéndolo muchísimo más bajo, y lo relacionamos también con si esos niños pedían más ayuda que otros niños a la hora de hacer tareas, apuntarse a actividades extraescolares, ir a clases de refuerzo, y la diferencia era bastante significativa. No me acuerdo ahora mismo de cuánto, pero era bastante significativa la diferencia. O sea, nos llamó mucho la atención y, de hecho, luego hicimos un estudio posterior para comprobar que estaba influenciando tanto o que afectaba tanto en la interdependencia como para que el niño fuera a pedir tanta ayuda. Y muchas de las variables que correlacionaban era que como la madre ya de por sí era más dependiente, hacía que el niño también fuera más dependiente. Entonces, por eso pidiera ayuda, o también en algunas era como que la autonomía, porque también pasamos el PCRI, la autonomía de esas madres con sus hijos era muy baja, entonces, claro, al no tener el niño, esto era una conclusión, un poco una discusión que nosotros planteábamos, era de, claro, como al niño no le deja ese espacio para explorar y poder hacer actividades solos, teme equivocarse, hay un miedo al fracaso y tienden a pedir ayuda. Perfecto. De hecho, sí que lo comprobamos en investigaciones previas, haciendo la revisión bibliográfica, sí que se había estudiado que los niños que eran más que tenían las madres eran mucho más sobreprotectoras con sus hijos, eran niños muchísimo menos independientes, tenían un comportamiento mucho más hostil y sobre todo eso, era como que temían mucho el fracaso y no tenían esa iniciativa de realizar cualquier tipo de juego, cualquier tipo de actividad o tarea. Sí, tiene sentido. Perfecto. Y una última pregunta. ¿Tienes publicaciones en relación a este trabajo que has hecho y el que estás haciendo? Sí, Porque, bueno, hay algún póster publicado y ahora está en revisión un artículo sobre esto justo que os he dicho de la relación que hicimos con la hostilidad. perfecto, porque si cuando se publique el artículo, si no te importa, a mí me gustaría mucho leerlo, la verdad. Vale, genial. ¿Vale? Y lo dicho, muchísimas gracias por la presentación porque ha sido magnífica. Me ha gustado mucho. Muchas gracias a ti. Gracias, Mireia. Tenemos otra mano, María Iliana. Sí, hola, muy buenas tardes allá en España, muy buenos días aquí en México. Lo he escuchado con mucha atención tu trabajo y la verdad es que es muy amplio, llamativo y mira, como psicóloga que soy, me gustaría formularte una pregunta porque me parece que tu trabajo está plasmado de muchas variables justamente psicológicas. Pero dado que estamos en un doctorado en educación, a mí me gustaría preguntarte cuáles son los ámbitos educativos que si bien son inherentes a la familia, que también es objeto de estudio tuyo, no los vi explícitos en lo que presentaste. ¿Cuáles son las variables específicamente de la educación, los tipos que vas a analizar en tu trabajo doctoral? Gracias. Vale, pues en cuanto a la educación, un poco lo que más nos queríamos centrar es en ese rendimiento, o sea, cómo ese desarrollo socioemocional puede afectar el rendimiento del niño, por lo que hablábamos de la madurez, en el caso de que esa vinculación esté afectando a la madurez del niño, ya no solo para aprobar o suspender una asignatura, sino también para tener esa capacidad de implicarse, responsabilizarse con la tarea, llevar un orden, por así decirlo, ¿no? O una organización en sus tareas, que eso sí que está muy influenciado por el desarrollo socioemocional de los niños. Entonces, como tal, con la educación era un poco donde lo queríamos enfocar, en cómo el niño se puede adaptar al sistema educativo en general, no, sino un poco a lo que pide el currículum en la educación. Sería un poco eso lo que te puedo contestar. Y luego también cómo la estructura familiar también tiene un papel importante en esto. Al final según el estilo de crianza que los padres ejerzan, el niño tendrá una adaptación u otra. Bueno, Gracias. Nada,
Vale, otra pregunta de Laura Camás. También muy lejos. Hoy estamos en híbrido, así entre presencial y online, y luego de los online estáis muy lejos. Laura, si no recuerdo mal, ¿estás en Estados Unidos? Hola desde Nueva York. 12 de la mañana por aquí. Pero bueno, funcionando desde las 6 de la mañana, tengo que decir. O sea, que al final cada una lleva su horario. Bueno, muchísimas gracias, Sofía, por tu exposición. Ha sido muy clara. Y yo creo que, bueno, el tema es súper interesante. A mí me apasiona mucho. Además, yo hice también un máster en Psicología de la Educación. Entonces, pues sé lo que es estar en ese lugar entre la psicología y la educación, ¿no? Que a veces yo creo que nos cuesta un poco. Yo creo que la última pregunta venía un poco a, bueno, ¿dónde está ese lugar between, ¿no? En educación, en psicología. Entonces, bueno, eso por un lado. Pero bueno, yo estaba muy interesada realmente en conocer, bueno, tu opinión o los resultados que has podido tener. Bueno, lo primero, no sé si tu tesis se encuadra dentro de las teorías del apego o no. Y en función de si se encuadra dentro de las teorías del apego, me gustaría saber realmente qué has conseguido averiguar sobre temas de apego evitativo. Vale, esto también es muy interesante. Si se encuadra dentro de la teoría del apego, bueno, un poco más en la vinculación, porque, bueno, al final Manuel, que es el creador del Vinculatest, el test con el que estudiamos la vinculación, él entiende que el apego al final es algo más bidireccional, es decir, que el niño se apega con la figura maternal, en el caso del estudio previo que os he comentado, y luego la vinculación es algo más de adulto, que es algo más bidireccional, ¿no? Que al final tú te apegas con tu pareja, pero tu pareja también contigo. Entonces, el instrumento en sí no está englobado dentro de la teoría del apego, pero bueno, yo soy muy fan de la teoría del apego, todo lo llevo al apego, y sí que me planteé sí que hicimos varias correlaciones, y bueno, dentro de que la vinculación no se incluye dentro de la teoría del apego, sí que sigue mucho esas líneas, y la vinculación insegura sí que contempla la vinculación evitativa. Y lo que encontrábamos era también muy interesante porque se veía que las madres evitativas correlacionaban con un menor desarrollo en los niños. ¿Por qué? Porque al final parte de la evitación o el no conectar emocionalmente con el niño puede ser también o puede tener también rasgos hostiles. Ya no tanto la hostilidad como entendemos de una conducta agresiva de la madre hacia el niño, pero sí esa pasividad o ignorancia en cierta medida de conectar con esa emoción en el menor hace que el niño se desregule en muchas ocasiones y no llegue a conseguir ese desarrollo socioemocional seguro que sí que tiene un niño con una madre que presenta rasgos altos en vinculación segura. O sea que sí, algo hay de relación. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien ha comentado algo más por el... Bueno, te dan la enhorabuena, todos están encantados con tu presentación. Muchas gracias. Y quienes no la verán después en YouTube, o sea que estupendo. Y no sé si tenéis alguna pregunta más. Este es el momento. ¿No? Bien, bueno, pues la verdad es que estábamos como un poco preocupadas por la hora, por los fallos técnicos del inicio, pero bueno, hemos ido muy bien de tiempo, incluso nos hemos adelantado porque el descanso estaba previsto para I-20, pero yo creo que podemos empezarlo ahora. Y os vamos a pasar por el chat el registro, ¿vale? El enlace de Google Form para que pongáis vuestros nombres y apellidos y se os envíe el certificado de asistencia virtual. Los del presencial lo tenéis ahí en la puerta con un código QR. Y nos vemos a I-25. ¿I-25 o antes? ¿I-20? ¿I-20? Ya si acabamos un poquito antes. Vale, pues nos vemos a las 6:20. Gracias. Soy...
¿Me escucháis? Sí. Bueno, volvemos después de este breve descanso que se ha adelantado un poquito, por lo cual quizá también podamos acabar un poquito antes, veremos. Os recuerdo, hemos pasado por el chat el link de Google Form para que pongáis vuestros datos y poder enviaros los certificados de asistencia, ¿vale? Bueno, después de este descanso comenzamos también, en este caso, ahora en modalidad online para hacerlo híbrido, como se va a caracterizar este seminario, con Laura Camas, que nos presentará su tesis, que está enmarcada en la línea 1, Educación y Modernidad, Espacios, Tiempos y Agentes. Su tesis se denomina Necesitamos parques infantiles digitales, el juego y la educación desde los trabajos de Jane Addams. Laura se graduó en educación primaria y realizó un máster en psicología educativa en la Universidad de Sevilla, en España. Tras trabajar un año para los servicios sociales en esta universidad, realizó un máster de investigación educativa en la Universidad Complutense y se matriculó en los estudios de doctorado aquí también, en la Complutense. Actualmente es contratada predoctoral en el Ministerio de Universidades y su tesis doctoral se encuentra estudiando el pensamiento educativo y las implicaciones prácticas de la filosofía pragmatista de Jane Addams y Neva L. Boyd. No sé si lo he dicho bien, Laura, perdóname por la pronunciación. En la obra de Settlement Hull House. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Queens, en Canadá, en Uppsala, en Suecia, en la Universidad de Barcelona y actualmente está en el otro lado, en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia. Adelante, Laura. Hola, bueno, hola a todos y a todas. Estoy ahora mismo compartiendo pantalla y vale, creo que ahora sí que la podéis ver. Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por ofrecer este espacio al seminario permanente. Creo que el trabajo que hacéis es fundamental para los estudiantes del programa de doctorado. Esta sesión me hace mucha ilusión porque realmente pues yo estuve en las 2 primeras ediciones del seminario permanente de doctorado como organizadora y sé lo difícil que es organizar este tipo de sesiones y al mismo tiempo pues valoro mucho, ¿no?, que al final pues yo acabe siendo un poco ponente de este seminario y yo creo que es una manera también como de devolver también un poco pues todo lo que he venido recogiendo en cada uno de los seminarios en los que he participado. Así que estoy muy contenta de estar aquí y bueno, quería simplemente pues tener esas palabras de agradecimiento. Efectivamente, bueno, esta presentación que voy a tener, que vamos a compartir hoy, sobre la que vamos a hablar, realmente es un filón como muy pequeñito, muy chiquitito, de lo que podían ser pues las reflexiones que surgen a raíz de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral está encuadrada dentro de la línea 1, mis directores son pues Gonzalo Jover y Yomi Helmo, que son personas que se dedican a cuestiones relacionadas con la teoría de la educación, la filosofía, la historia de las ideas, ¿no?, la política educativa, y pues mi tesis doctoral pues va a ir enmarcada en esta línea y en concreto pues es una tesis que pues está entre la historia de la educación y la filosofía de la educación, porque lo que hago de cierta manera es estudiar la relación entre la educación y el juego a través de los trabajos de 2 autoras, Jane Addams y Neva Boyd, que son pues las 2 que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces voy a hacer una pequeña exposición del tema, espero que la disfrutéis y bueno, aquí tenéis mis contactos en caso de que queráis pues contactar directamente conmigo. El tema del que vamos a hablar hoy es si realmente pues, necesitamos parques infantiles digitales, si esto es una posibilidad, si realmente es algo que se viene haciendo ya o qué, ¿no? Y esta es una de las preguntas a las que llego. Ya sabéis que en filosofía de la educación no nos gustan tanto las respuestas, nos encantan las preguntas. Así que las preguntas, la gran pregunta, ¿no?, que traigo aquí es si realmente pues, necesitamos esos parques infantiles en los espacios virtuales.
En primer lugar, la situación un poco que tiene que ver con el juego o con la literatura que se ha escrito sobre el juego es, por un lado, esa especie de romantización acerca de las posibilidades educativas del juego exterior, ¿no? En su desarrollo pues multidimensional como un factor, un medio de aprendizaje o en su bienestar. Y por otro lado, pues cada vez esta tendencia mayor, ¿no?, de los niños y de las niñas a tener unos hábitos lúdicos que se enfatizan en espacios de interior, pues sobre todo jugados de manera digital, ¿no?, en plataformas virtuales, y todo esto pues ha llevado pues a llevar realmente un tipo de juego como más individual que social, ¿no? Al mismo tiempo, pues bueno, hemos hecho en el grupo de investigación varios estudios acerca de los hábitos de juego y hemos visto precisamente esa tendencia hacia jugar en el interior en niños de España. En concreto esta investigación se hizo en Madrid y lo que pudimos ver es que pues la casa era el espacio principal, ¿no?, de juego y tal. Al mismo tiempo, pues existe un movimiento muy fuerte de padres, sobre todo familias, madres, que pues intentan crear espacios seguros, ¿no?, de juego pues en las calles de la ciudad. Y de hecho el School Street Movement busca un poco eso, ¿no?, en Inglaterra. En España también tenemos ese movimiento, especialmente en Madrid, y es un movimiento que se llama la Revuelta Escolar, y son básicamente pues padres que animan a cerrar las calles, ¿no?, durante los fines de semana y convertir las calles pues en espacios de juego, un poco pues basado en esa idea como de la romantización de lo que las posibilidades que puede aportar el juego exterior. Al mismo tiempo también hemos tenido una maravillosa pandemia que ha hecho que el juego no pueda ser de otra manera sino interior, y esto ha producido por la diversificación de espacios de juego dentro de las casas de las personas. Pudimos ver en otro estudio que realizamos en el grupo de investigación cómo el salón y la habitación habían sido pues básicamente los principales escenarios de juego. Y al mismo tiempo también pudimos ver cómo esos dos escenarios, que son de uso muy distinto, ¿verdad?, uno más social y otro más individual, pues se vio sobre todo pigmentado por actividades de juego, sobre todo digitales, ¿no? Y estas son las actividades que más han prevalecido. Este movimiento, esa tendencia, ¿no?, de los niños también coincide con un reciente comentario de las Naciones Unidas acerca de los derechos del niño en los espacios virtuales. Y esto es muy reciente, esto es de hace apenas unos meses, donde pues se produce una especie como de statement, ¿no?, acerca de realmente los derechos de los niños y de las niñas en este sentido. Y sobre todo, pues lo que se expresa en esta convención es pues la necesidad al final de proteger a los niños y a las niñas, ¿no?, de toda la cantidad de riesgos que existen pues en los espacios digitales y virtuales. Lo que me lleva de nuevo a pensar en la pregunta de si realmente necesitamos crear esos espacios seguros en los espacios digitales. Al mismo tiempo, pues parece ser que hay países que se empiezan a dar cuenta de que, bueno, que de cierta manera, pues esta especie de tendencia al interior y a lo digital empieza a ser algo problemática porque se está empezando a crear pues muchísimas adicciones, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos pues, países como China que literalmente pues han decidido pues que sus jóvenes y que sus niños no van a jugar, ¿no? O van a jugar de una manera como muy limitada en el tiempo. Lo que en el fondo yo vengo proponiendo, ¿no?, y donde yo quiero llevar realmente esta discusión es el origen de dónde comenzaron a florecer estas ideas acerca de que los niños tienen que ser protegidos de ciertos peligros que hay en el exterior, ¿no? Y esto me lleva a comparar lo que puede ser Internet con pues el escenario de la ciudad de finales del siglo XIX, que es esto que veis aquí, ¿no? Esta era como la manera de interacción en el espacio público de finales del siglo XIX, esto en concreto en la ciudad de Chicago. Lo que me lleva pues a buscar ciertos paralelismos y ciertas continuidades entre autores que escribieron sobre educación y protección y juego, ¿vale?, a finales del siglo XIX, y de qué manera pues esas ideas al final pueden, establecer ciertas continuidades con el presente a día de hoy, ¿no? Entonces lo que yo busco un poco es hacer pues un poco esa preparación. Y la pregunta aquí es, ¿necesitamos esos parques infantiles o no? Para eso yo voy a utilizar, y en mi tesis lo que estoy haciendo es utilizar los trabajos de Jane Addams. Es una tesis fundamentalmente teórica, donde lo que hago pues es utilizo material de archivo histórico, lo que me ha llevado pues a tener que desplazarme pues a Chicago,
pues a encontrar un poco la fuente de las que puedo beber para pues extraer las ideas de Jane Addams en materia de juego infantil. Y Jane Addams, pues por desgracia, no es una autora que se suele conocer, o sea, no es conocida realmente, pero estoy segura de que todo el mundo conoce a John Dewey. John Dewey fue como un alma gemela de Jane Addams, fueron muy amigos, conversaban, y de hecho suele decir que no se sabe muy bien qué de lo que dijo John Dewey y qué de lo que dijo Jane Addams realmente pertenece a quién, porque estaban tan influenciados y realmente compartían tantos escenarios que es a veces difícil discriminar qué pertenece a quién. Así que ahora mismo hay una especie de acuerdo entre los investigadores donde pues Jane Addams y John Dewey parece que son más colegas, ¿no?, que realmente originales. En mi tesis, las preguntas que me hago son preguntas fundamentalmente teóricas e históricas y tienen que ver con averiguar cuáles fueron las condiciones contextuales que llevaron a Jane Addams a pensar de la manera que lo hizo. Por otro lado, qué tipo de experiencias ofreció Jane Addams como educadora, como filósofa, como socióloga también, y qué tipo de experiencias ofrecía a través de su proyecto, que es Hull House. Hull House es un centro que ahora vamos a hablar, del que vamos a conversar ahora. Cuáles fueron sus raíces intelectuales, cuáles fueron sus influencias, qué propuestas pedagógicas realmente nacían, ¿no?, de ese proyecto, y en qué medida pues ella escribió acerca de la relación del juego y la educación. Esta soy yo, que me lo pasé estupendamente en Chicago en el archivo. Lo pasé muy mal también porque estuve ahí como medio explorando un montón de documentos, pero bueno, la verdad que fue una experiencia muy completa y forma parte de toda la experiencia de investigación. Y para ello, pues yo me he tenido que empapar de muchísima historia americana acerca de, bueno, pues de dónde viene todo el desarrollo de todas las ciudades a finales del siglo XIX. Entonces, el contexto que tenemos aquí pues es un contexto un poco desgarrador en el cual pues, hay un gran desarrollo industrial, lo que permitió cierto crecimiento como rápido, ¿no?, de la industria en general, pero al mismo tiempo pues, el desarrollo social pues, no fue al mismo ritmo, ¿no? Entonces se produjeron lo que fueron como una especie de brechas sociales, donde pues, las personas al final pues veían ciertas descompensaciones en su vida, ¿no? Mientras que la ciudad podía estar viviendo un momento como de esplendor, ¿no?, donde se construían edificios arquitectónicamente pues muy bonitos y muy modernos, donde había un crecimiento demográfico muy grande, pues al mismo tiempo las personas empezaban a ver que su situación personal o su situación social realmente no estaba cambiando, ¿no? Lo que llevó a ciertas personas, a las que se le conoce como reformadores, a intentar buscar ese mismo progreso que se buscaba en la industria en el ámbito social de las personas, ¿vale? Y Jane Addams pues, va a ser una de esas personas progresistas que van a buscar pues, ese progreso pues, en todas las personas. Jane Addams tiene una historia muy amplia, pero fundamentalmente ella lo que hace es que funda su proyecto después de un largo viaje que hace a Europa con sus amigas de la carrera, básicamente, y ella pues se va a recorrer a Europa, ¿no? De hecho pasa por España, pues va a una corrida de toros, se queda en shock y dice, ¿esto qué es? Tengo que hacer algo, ¿no? Y bueno, en definitiva ella pues funda su proyecto basado en un movimiento que se le conoce como el Settlement Movement, que es originariamente de Inglaterra, y que lo que buscaba ese movimiento al final era intentar reducir esa brecha social entre las personas que estaban en una situación muy vulnerable y, bueno, pues el crecimiento o el progreso que se podía dar en esa ciudad. Jane Addams tiene una historia muy interesante. O sea, fue investigada por el FBI, fue ganadora de un premio Nobel de la Paz, participó de forma bastante activa en movimientos feministas, pacifistas, o sea, tiene una vida de verdad que es de película, no sé cómo todavía no han hecho una película sobre su vida. Pero además de todas las cosas que hizo, ella escribió muchísimo y todas estas son sus obras, las cuales todas pues me las he tenido que empapar y que leer para poder ver un poco qué quería decir. Ella recibió una gran influencia de un gran número de pensadores, pero sobre todo, bueno, pues ella estaba muy familiarizada con corrientes que tenían que ver con el idealismo alemán y al mismo tiempo con cierto empirismo.
Bueno, ella tuvo bastantes personas de influencia y que fueron variando en función a distintas etapas intelectuales que yo he ido localizando, pero que no tenemos tiempo para hablar de eso. Y sobre todo, Jane Addams estuvo muy en contacto con los movimientos sociales de la época, en contacto con el movimiento de la reforma social, movimiento que tiene que ver con la progresión, ¿no?, de las mujeres, el movimiento que buscaba el Progressive Education Movement, que también es como muy conocido, ¿no? Y ella estuvo pues ahí, ¿no? En medio de ese oleaje, ella era donde quería estar, porque ella pensaba que ese progreso tenía que venir a partir de esos movimientos sociales. Su proyecto es muy conocido porque abrió un gran número de espacios, como por ejemplo su centro, pues básicamente ofreció el primer baño público de la ciudad de Chicago, el primer parque infantil, la primera piscina pública, la primera cocina, el primer teatro, ¿no? Entonces al final ella ofrece un gran número de espacios para un gran número de personas que en ese momento conviven en la ciudad y que fundamentalmente son inmigrantes europeos que vienen en busca de mejores oportunidades. En concreto, pues Jane Addams en su centro pues se fundó un kindergarten, pero también había pues clases, por ejemplo, universitarias, ¿no? Lo que se conoce como extensión universitaria, donde pues personas de diferentes orígenes sociales, culturales y económicos, pues se reunían para hablar de cuestiones que tenían que ver con la vida, que podía ser pues desde religión hasta ciencia, ¿no? Entonces, al final es un espacio de aprendizaje. También, en el término más de la pedagogía infantil, pues Hull House fue un espacio en el cual se organizaron un gran número de talleres, como de postura, de debate, de lectura, había una ludoteca, un teatro para niños, clases de danza, clases de música, clases de cerámica, estudios de pintura, manualidades. Todo esto son actividades que se hacían en ese centro, pero sin realmente, sin que hubiera un currículum detrás, ¿verdad? Entonces, este es un poco el tipo de ideas educativas que realmente van a ir en la línea de lo que Jane Addams va a pensar que es la educación. No es tanto un currículum al que hay que seguir, ¿no?, y al que hay que estructurarse, sino más bien era una manera de ofrecer un espacio donde se podían, bueno, pues experimentar ciertas oportunidades, ¿no? Esto me lo voy a saltar, y esto también. En el fondo, hay una idea que Jane Addams tiene y que a mí me parece muy interesante, y es que ella pensaba que todo el progreso de todas las sociedades tenía que venir de una manera, pues, como ella llamó como lateral. Es decir, una manera en la cual, pues, las personas tenían que buscar ese progreso teniendo en cuenta de que todo el mundo tenía que estar incluido en ese progreso. Es decir, que no sirve de nada si el progreso solamente se aplica a un individuo o, por ejemplo, si solo se aplica, pues, en este caso, como dicen aquí, a la clase blanca media dominante, ¿vale? Es lo que llaman aquí en Estados Unidos. Y ella pensaba que ese progreso tenía que ser lateral para todas las clases de inmigrantes, para todos los backgrounds culturales, para todos los backgrounds económicos. Entonces, esto es una idea muy interesante porque en el fondo ella lo que va a buscar con todas esas actividades es generar ese progreso lateral en pues, todas las personas y los estratos de la sociedad. En el fondo, Jane Addams decía que todas esas instalaciones y todas esas actividades para ella eran realmente una respuesta a una visión de la educación que tenía que ver con el intelecto exclusivamente. Y ella pensaba que lo que realmente había que hacer en términos educativos era pues generar esas experiencias de socialización para personas de diferentes edades. Y ella lo dio a conocer como el intento de socializar, por así decirlo, la democracia. Pero ¿a qué se refiere ella con democracia? Democracia no se refiere pues, en el sentido pues, más estricto de lo que políticamente se entiende en términos sistemáticos, sino más bien como en el sentido griego de lo que sería pues, un modo de vida revisable. Es decir, para Jane Addams la democracia es la generación de un modo de vida compartido, asociado, lateral, ¿vale?, entre distintas clases, entre distintas etnias o razas, como dicen aquí también, que ya sabéis que eso es un poco diferente. Y en el fondo, pues, una manera de generar una convivencia en el cual, o sea, lo suficientemente ancha como para que todo el mundo se sintiera incluido, ¿no? Y esto es lo que al final Jane Addams parte de la idea, ¿no?, por así decirlo, en todos sus proyectos. Por lo tanto, para Jane Addams, la idea fundamental de la educación se vincula
con su capacidad o su posibilidad de aprendizaje social, ¿no? Su posibilidad de conectar con personas que son muy diferentes. No se trata tanto de decir cuánto de diferentes son los niños y las niñas, sino más bien de ayudarlos a hacerlos sentir como similares, ¿no? Eso es lo que diría Jane Addams, que a pesar de sus diferencias puedan encontrar ese camino común en el cual todos pudieran crecer y todos pudieran sentir que son parte de un mismo proyecto. Eso es filosofía que Jane Addams yo pienso que compartiría. Entonces, pues vamos a centrarnos ahora en el estudio de un caso, que es el estudio del parque infantil. Jane Addams... 4 minutos. ¿Perdón? 4 minutos. Vale, gracias. Jane Addams participó en un gran número de eventos, o sea, y de asociaciones que tenían que ver con la educación y con el juego, y ella escribió un gran número de artículos y de papers que tenían que ver con el juego. En concreto, Jane Addams lo que hizo fue identificar una serie de desajustes que se producían en la infancia, ¿no? Y estos desajustes eran básicamente la situación a la cual los niños y las niñas se enfrentaban en la ciudad de finales del siglo XIX. Jane Addams se dio cuenta de que los niños pues, eran muy propensos al suicidio, muy propensos a la soledad, practicaban la prostitución, se drogaban como los adultos, consumían ocio privado, ocio comercializado, es decir, la ciudad no ofrecía ningún tipo de respuesta de ocio de tipo público. Al mismo tiempo, los niños se asociaban en pandillas y hacían, bueno, pues empezaban a generar pues vínculos entre ellos de cierta manera corruptos porque había un líder que mandaba y el resto que obedecía. Al mismo tiempo, los niños trabajaban como adultos, ¿no? Y, bueno, delinquían pues muchísimo. Y en el fondo Jane Addams lo que va a decir es que todo eso es realmente respuesta de dos cuestiones. Y es que la primera, los niños y las niñas realmente lo que están haciendo con todas esas expresiones es dar visibilidad a un impulso que ellos tienen por ser niños y niñas que tiene que ver con el impulso de la autoexpresión, ¿vale? O sea, que en el fondo lo que están es buscando cierta aventura, ¿vale? Y Jane Addams pensaba pues que precisamente todas esos desajustes eran sinónimos de lo que ella denominó como un estado de insensibilidad estética. Por lo tanto, si volvemos a lo que ofrecía realmente la respuesta, ¿no? De Whole House, que es Whole House, nos vamos a dar cuenta de que gran parte de esas actividades realmente son actividades estéticas, es decir, actividades que tienen que ver con la creación, actividades que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con aprender a apreciar lo que es la belleza, ¿vale? Ella va a pensar que en el fondo lo que le pasa a los niños y a las niñas es que no tienen oportunidades para aprender a apreciar esa belleza. Lo que a mí me lleva a muchas reflexiones, como por ejemplo, una de ellas que tengo en mi tesis es ¿dónde está la belleza? La apreciación de la belleza en las escuelas hoy en día, porque yo no la veo. Bueno, veo ciertos intentos y hay profesores que yo confío en que son muy buenos, especialmente pues aquellos que se dedican a temas de arte, pero me cuesta un poco ver realmente cuál es el papel de esa apreciación de la belleza, por ejemplo, a día de hoy, ¿no? En las escuelas. Pero siendo aún más pues, directos con las continuidades y discontinuidades entre el pasado y el presente, yo creo que hoy en día el espacio digital lo que ofrece precisamente es pues esa panorámica pues quijotesca, ¿no? Donde pues bueno, no tenemos trabajo infantil, pero sí tenemos tareas escolares como si fueran trabajos infantiles realmente, ¿no? No tenemos a las pandillas, pero sí tenemos cierto bullying y acoso escolar. No tenemos prostitución, pero sí tenemos problemas de sexting. No tenemos delincuencia, pero sí tenemos ciberdelitos. No tenemos consumo de drogas, pero sí tenemos problemas con las adicciones. No tenemos ocio comercial exclusivamente, pero sí estamos empezando a tener problemas, por ejemplo, con las casas de apuestas, ¿no? Entonces, a mí me parece muy curioso cómo todo esto realmente se parece tanto, ¿no? Y cómo, pues, realmente lo que Jane Addams propone precisamente es, pues, ante, como se puede ver en este periódico, la peste, por así decirlo, que hay en ese entorno, pues, la necesidad de generar un espacio seguro. La necesidad de generar, pues, un entorno seguro en las redes, ¿no? Y hasta qué punto, pues, generar no solamente un espacio seguro, sino un espacio en el cual, pues, diferentes personas de distintas partes del mundo realmente puedan formar parte de un mismo proyecto bajo unas condiciones de protección y de seguridad.
¿no? Y esta es la idea realmente de lo que es un playground. O sea, ¿hasta qué punto volvemos a la idea? ¿Necesitamos o no ese tipo de espacios en las redes? Por supuesto, yo creo que, voy a saltar ya, yo creo que esto no es nada nuevo y yo creo que hay muchos intentos realmente por generar esa especie de espacio. Yo he hecho una pequeña investigación, una revisión sistemática acerca del uso de la palabra virtual playground y realmente no hay mucho escrito sobre los parques infantiles virtuales o digitales, hay muy poco escrito, pero he encontrado diferentes posibilidades como las experiencias inmersivas, ¿no? Esta es una posibilidad, como la realidad virtual, ¿vale? Esta es otra posibilidad, pero normalmente estos son proyectos que suelen ser pues, muy individuales y donde no puedes realmente conectar del todo con personas de distintas partes del mundo. Espacios como la realidad aumentada también, bueno, de cierta manera buscan esa protección, ¿no? Y el que a mí me parece como más claro de todos es esta tendencia que cada vez es mayor, por ejemplo, en empresas como Google, donde pues lo que se busca es generar espacios de contenido seguro. Es decir, cada vez son más pues las empresas que empiezan un poco pues a cuestionarse si el contenido que hay en las redes realmente es lo suficientemente educativo para los niños como para que pueda ser utilizado y lo suficientemente seguro. Y Google en ese sentido pues ha tenido el desarrollo de un gran número de programas pues que buscan seleccionar, ¿no? Ese contenido. Yo, de hecho, he formado parte del proyecto de uno de ellos y bueno, eso es un poco también. Bueno, sí, hablando también sobre la actualidad del tema, y ya estoy cerrando, pues se hizo una investigadora que se llama Sarah Grimes, o Grimes, no sé muy bien, la verdad, no se pronuncia, donde pues básicamente ella plantea esa idea de los Digital Playground, pero la acaba de plantear, o sea, 2021, muy reciente todo. Así que todo esto es un poco nuevo y todo esto empieza un poco a dejarse ver, yo creo, por las discusiones educativas. Y lo que me parece realmente interesante es ver hasta qué punto realmente desde la educación nos estamos fijando en la generación de esos espacios protegidos y sobre todo necesariamente educativos en los espacios virtuales, ¿no? Esta persona, Sara, de hecho, no viene de la educación. Google tiene expertos en educación, pero sus fines no son estrictamente educativos. Hay otros fines ahí que también median, ¿no? Y yo creo que eso es importante también darse cuenta de dónde estamos cada uno. Y yo creo que ese es el final de mi presentación y espero que os haya gustado pues esta pequeña línea que he compartido aquí hoy sobre mi tesis doctoral. Y nada, yo encantada de escucharos y de conversar con vosotros acerca de la tesis. Muchas gracias, Laura. Es realmente interesante, ¿no? Y lo paradójico que resulta que puedas retroceder tanto en el tiempo para obtener un análisis que puede ser tanto en el presente como ya casi en el futuro, ¿no? Por lo que comentabas de la actualidad que enmarcan los parques digitales. No sé si tenéis alguna pregunta. Increíble, excelente la presentación. Bueno, te dan la enhorabuena, Laura. Gracias, Ana. Muchas gracias. Yo quería, pues casi que, no tanto para ti, sino porque me ha parecido muy interesante la pregunta que has lanzado a los profesores, que es dónde está la estética, ¿no? La apreciación estética en la escuela. Creo que me parece algo para lo que podemos entablar un debate conjunto, porque me consta que aquí hay profes. Sí, yo creo que esto es una cuestión fundamental y esto es una de las tesis que defiendo dentro de mi tesis doctoral, es que lo que yo pienso es que en el fondo lo que Jane Addams está haciendo cuando está creando un parque infantil no es solamente crear un espacio seguro, es también en el fondo resituar pues algo tan importante en la vida de las personas como el placer, porque al final la belleza lo que genera es placer, ¿no? Y es el sentido de vinculación, el sentido de formar parte de algo más grande que lo que yo soy, ¿no? Que al final es un poco esta idea de estar conectados, esta idea de sentirse parte de algo más grande, ¿no? Yo creo que
Yo creo que las escuelas hoy en día hacemos muchos esfuerzos por crear esa comunidad, pero a veces se nos olvida lo más básico y es lo que tiene que ver con apreciar realmente lo bello. Y no es bello en el sentido únicamente artístico de lo que puede ser arte o no, sino belleza hay en pues un gran número de aspectos y no necesariamente estrictamente estéticos en términos técnicos, ¿no? Belleza hay pues cuando un niño realmente ayuda a otro, eso es belleza. Y aprender a apreciar eso, yo creo que eso tiene que estar de cierta manera en las escuelas, ¿no? A mí me parece que esa apreciación de la belleza es como que tenemos que resituarla, me parece, en nuestras instituciones educativas. Porque, de nuevo, estamos muy sumergidos en ese paradigma estándar del test, de lo que realmente pues, es importante, ¿no? Que si las notas, que si no de qué, esto es algo muy típico, ¿no? Todo el mundo sabe que estamos un poco ahí, ¿no? Pero de nuevo se nos olvida, y yo creo que cuando queremos resituarnos ante esa estandarización, es muy fácil volver a meternos otra vez en esa dinámica de lo estándar y de los contenidos, las competencias, no sé qué, no sé, pero pocas veces introducimos en el debate, por ejemplo, lo importante, ¿no? Que es esa apreciación de la belleza y lo importante que es al final, pues esa sensibilidad estética, ¿no? En los niños y en las niñas, me parece. Laura, tengo la sensación de que podrías estar hablando toda la tarde sobre Estoy cerca de presentar la tesis. O sea. Claro, es mucho que contar. Alberto Carrillo te quiere hacer una pregunta. Venga, Alberto. A ver, ¿se me oye? Sí. Sí, bueno, muchísimas gracias, Laura, por la presentación. Ha sido muy, muy interesante. Yo me estaba preguntando, porque claro, yo no conozco a Jane Addams, pero ahora cuando has mencionado el Playground Movement, sí, y has hablado de que ella era una mujer muy progresista, sí venía también un poco influenciado porque ella tenía algún tipo de ideología conservacionista, porque al final has hablado de los autores que definen el parque como una zona de juego y de protección para el niño, pero el parque también no deja de ser una zona verde, ¿no? Que obliga, sobre todo pues, en ese Chicago que estabas describiendo, industrializado, que obliga a la ciudad a buscar zonas verdes y a educar al niño, a veces no explícitamente, pero sí implícitamente en una ética ambiental o en el desarrollo sostenible. Entonces me preguntaba si se ha escrito algo sobre cómo estos parques digitales, que evidentemente no ocurren en zonas verdes porque ocurren virtualmente, pueden incorporar esa educación ambiental en el niño. Bueno, es muy interesante lo que planteas, Alberto, porque al margen de si al final este tipo de espacios digitales pueden llegar a contemplar, ¿no? Esa educación ambiental, yo creo que planteas una cuestión muy interesante y que está muy en la línea realmente de lo que viene pasando, porque todo el movimiento, este movimiento que os he enseñado de la revuelta escolar, ¿vale? Lo que busca, de cierta manera, es también esa educación sostenible, ¿no? Yo creo que esos debates están presentes porque, en el fondo, lo que se está negociando no es otra cosa que un modelo de ciudad, ¿vale? Cuando realmente ponemos en cuestión, y yo creo que ponemos a debate o abrimos a debate este tipo de regulación de espacios públicos, lo que estamos abriendo de debate, al final, es el tipo de ciudad que uno quiere, ¿no? Y es el tipo, al final, como de valores que uno quiere mostrar, ¿no? Y que uno quiere pues encarnar y que uno quiere al final generar. Eso por un lado. Y por eso no me parece extraño como que esos movimientos vayan a la vez casi, ¿no? Por otro lado, lo que comentas sobre la educación sostenible, por supuesto, es una oportunidad para hacer educación sostenible. De hecho, me consta que hay muchas, bueno, que aunque hay apps que son literalmente, pues, un atentado contra la educación, yo creo que hay apps también que están buscando de cierta manera esa concienciación pues con el ambiente, ¿no? Y a mí me parece que eso ya se está haciendo y es posible, ¿no? Y estamos caminando un poco en esa línea también. Así que, y hay juegos, o sea, yo creo que eso efectivamente es posible, aunque también pienso que al margen de que esto se pueda aplicar a lo digital, pues el contacto con la naturaleza es necesario. O sea, también te diría, ¿no? O sea, no creo que lo digital sustituya al final a lo físico o a lo analógico. Simplemente lo complementa o te hace vivir las cosas de una manera diferente, ¿no? Antes veíamos la playa, ¿no?
ahí, veíamos como esa experiencia inmersiva, ¿no? Y yo muchas veces me pregunto, yo soy de playa, hasta qué punto esa experiencia realmente puede simbolizar una playa, ¿no? Bueno, de manera diferente, yo diría. Así que muchas gracias por tu intervención, Alberto. No, gracias a ti. Y además lo que comentabas de la apreciación estética, más en el sentido de la apreciación con el vínculo, no solo con el otro, no solo con el niño, pero con el vínculo en el hecho de que están coexistiendo en un planeta, ¿no? En una zona verde. Justo. Muchas Sí, gracias. además realmente esta cosa que también buscan mucho los pragmatistas, ¿no? De la apreciación de lo local y lo global, ¿no? Es sentirse alguien en un mundo grande, ¿no? Entonces yo creo que eso está ahí también. Así que muchísimas gracias. Esto está relacionado con la estética, por supuesto. Muchas gracias, Alberto, por la pregunta y Laura por esa respuesta tan amplia. Se ve ya que está la defensa próxima y hay mucho que transmitir. Sergio Jorge Fernández también te quiere hacer una pregunta. Venga, Sergio. Hola, buenas tardes. No sé si se me ve bien ahora. Hola Sergio, ¿qué tal? Mira, solamente era por también, bueno, uno de mis referentes en cuanto al juego en la calle y demás es Francesco Tonucci. No sé si lo conoces. He investigado la ciudad de los niños. Sobre ese tema y si también, bueno, forma parte de tu investigación de tesis o has utilizado algo de él para un poco completar la investigación. Pues mira, yo a Francesco Tonucci lo conozco personalmente, además, y tengo varios retratos de él que me hizo y que guardo con muchísimo cariño, porque él realmente fue la persona que me levantó un poco el interés por el tema del juego. Y es cierto que Francesco Tonucci tiene un gran proyecto que tiene que ver con la participación de los niños en las ciudades y yo creo que él ha hecho un gran trabajo en ese sentido. Hay mucha trayectoria que tiene que ver con integrar a los niños, ¿no?, en las ciudades, pero yo personalmente pienso que él ha hecho un proyecto de integrar a los niños en la ciudad desde el punto de vista más político que desde el punto de vista más cívico. Y me voy a explicar con esta idea. Yo creo que él ha trabajado muy bien en esta idea del Consejo de los Niños, ¿no?, de generar espacios de participación, pero desde esta idea adulta de lo que significa ser un niño, ¿no? Que tiene que ver con ser parte de una estructura política, ¿no?, donde uno al final, pues, que es necesaria también, yo no estoy diciendo que no sea necesaria, donde uno al final, pues, representa su voz, ¿no? Y intenta, pues, llegar a acuerdos e intenta generar espacios tal cual. Lo que yo pienso es que, de cierta manera, nos falta un poco esa naturalidad del juego, esa espontaneidad, esa improvisación del juego. Aprovechar precisamente que hay actividades como el juego que te ayudan a generar ese tipo de participación de manera natural y sobre todo a entender que no es tanto algo que tiene que estar integrado en la agenda política de los adultos, sino que es realmente lo que ellos tienen derecho a hacer porque no les queda otra, o sea, porque a ellos pertenece esta especie de responsabilidad, ¿no?, de regenerar la vida. Al final, cuando yo siempre pienso, cuando están jugando, realmente lo que están haciendo es pensar sobre lo que quieren hacer, lo que quieren y lo que no quieren, ¿vale? Y eso no necesariamente se contempla dentro de las opiniones de los adultos. A veces, con este tipo de espacios como el de Francesco Tonucci, al cual yo estoy segura que Francesco Tonucci lo hace con todo el amor de su corazón, pero yo creo que este tipo de espacios son muy adultos para los niños, muy adultos. Y a mí me gustaría ver otro tipo de dinámicas donde los niños y las niñas fueran algo más niños y niñas. Y esto es una crítica fuerte a Francesco Tonucci porque precisamente él tiene libros, ¿no?, que se llaman Con ojos de niño, ¿no? Entonces, bueno, yo si tuviera que situarme ahí, pues te respondería así. Pero yo le admiro muchísimo y soy una follower de él. O sea que, pero también soy crítica, tengo que decir. Sí, bueno, más que una pregunta también luego, aparte, pues esa reflexión de cómo, que tú también nos suscitabas, ¿no?, de cómo puede dialogar quizás esas teorías de Francesco o bueno, esa práctica activista política, como tú decías, ¿no?, en la era actual más tecnológica, como incluir eso, ¿no?, dentro de los contextos digitales, que también es una cuestión que ahí nos podemos preguntar mucho, ¿no?, o se podría investigar también bastante. Totalmente, y luego, totalmente. Muchísimas gracias, Sergio. O sea, y luego está la cuestión de la gamificación, de la cual no hemos hablado,
pero también está presente. O sea, realmente hay muchos filones, ¿no?, sobre lo que se puede debatir, porque al final la relación del juego y la educación es un clásico, siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces... Pues muchas gracias y mucho ánimo para tu próxima Muchas lectura. gracias. Bueno, bueno, te siguen dando la enhorabuena, Laura. Bueno, darte las gracias también. Ha sido muy interesante. Creo que hay mucho contenido de aprendizaje detrás en esa tesis, ¿no? Muchas horas de estudio y ya cuando llega la defensa ya es como ese poder transmitirlo todo. Así que te deseo toda la suerte con esa defensa. Y bueno, pues hasta aquí nuestra primera sesión del seminario permanente, de la 4ª edición ya. Recordaros ya por último, ya vamos a cerrar los formularios para la inscripción y bueno, los que estamos presentes pues tenemos una especie de episcolabis ahora. Los que estáis online pues no queda otra que prepararlo vosotros en casa. Y esperamos veros en algún momento por aquí, presencial también, y poder tener este espacio de socialización con todo el cuidado, claro, y las medidas de prevención. Feliz Navidad y nos vemos a la vuelta. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos y de verdad al seminario, de verdad, es que estos espacios son muy necesarios y yo lo agradezco muchísimo, la verdad. Yo creo que todas las palabras de agradecimiento siempre son insuficientes. Así que nada, muchas gracias. Gracias a ti, Laura. Y nada, hasta luego. Al mes que viene. Vale. Bueno, pues cuelgo por aquí ya, ¿no? Estoy